Hola a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a M&M, el hogar de las finanzas. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto comenzó con un ratón, Walt Disney. Creo que a estas alturas es casi imposible que no hayas escuchado hablar de Mickey Mouse, Donald o Goofy, los personajes animados insignia de la empresa Disney, la compañía de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense más grande del mundo. Por casi un siglo, desde sus comienzos en los años 20, Disney ha logrado ser una compañía innovadora en la industria del entretenimiento y se ha ganado un lugar muy especial en la historia de las grandes empresas. Desde los dibujos animados realizados por el mismísimo Walt Disney, junto con su hermano Roy Disney, hasta el corporativo global en el que se ha convertido, Disney continuó creando entretenimiento de calidad para todas y cada una de las personas del mundo. Y es que la cultura de Disney es tan reconocida mundialmente que sus parques de diversiones son considerados como los lugares más felices del mundo. Disney se trata de magia y de hacer sueños realidad. Esta ideología, permeada desde sus orígenes gracias a su imaginativo creador, está presente en todos sus productos, parques, oficinas y empleados. The Walt Disney Company sabe lo que sus marcas significan para los consumidores, y todas sus acciones y estrategias están dirigidas para realizar y conservar esa misión. Esta compañía es el mayor caso de éxito en la historia de la animación y el entretenimiento infantil, y hoy en día es el conglomerado de medios de comunicación más grande y valioso del mundo, y es por esto por lo que se vuelve necesario aprender algunas de sus claves para el éxito. El autor Thomas Connellan escribió el libro Las 7 claves del éxito de Disney. En él se detallan algunos de los secretos que llevaron a Disney a ser la compañía que es hoy en día. Este libro maneja a Disney como uno de los mejores modelos de éxito que actualmente existen, todo basado en 7 lecciones o principios básicos que maneja el reino mágico para la satisfacción total de sus invitados. Sí, así es como llama Disney a sus clientes. A continuación, te revelaré las 7 claves para lograr el éxito que tuvo Disney, las cuales estoy seguro que te pueden funcionar si es que tienes o estás pensando en tener un emprendimiento. La competencia es cualquiera con quien el cliente te compare. Piensa en las siguientes situaciones: cuando hablas con el banco, cuando te atienden en una tienda de ropa, cuando pides un transporte privado o la manera en la que te ofrece servicio un mesero. En todas estas situaciones, comparas la manera en la que te atendieron, y esto es lo que refleja esta lección. Todo aquel negocio, sin importar si es de tu sector o no, con el que te compare un cliente, es competidor tuyo, ya que cuando hablas de comparación, automáticamente hablas de competencia. Además, las personas juzgan no solo la experiencia global, sino también lo que ocurre en cada transacción, y es por esto por lo que la competencia es cualquier persona que eleve las expectativas de sus clientes, porque si alguna persona lo satisface mejor que tú, sin importar el tipo de negocio de que se trate, a la hora de las comparaciones te verás perjudicado. Prestar una exagerada atención a los detalles. ¿Sabes una manera prácticamente infalible de mejorar la lealtad de tus clientes? Así es, la respuesta está en prestar una atención muy grande a los detalles, desde llamar a tu cliente por su nombre, tener limpio tu establecimiento, cuando es su cumpleaños enviarles un detalle, preocuparte por su comodidad mientras lo estás atendiendo, entenderlo, cuidarlo y conocerlo bien para hacerlo feliz. Y esto Disney lo aplica a la perfección, ya que Disney asigna sus recursos a cualquier cosa que afecte la experiencia de los invitados en el corto o largo plazo. Y esto es algo que se encuentra tatuado en la cultura de la empresa, por lo que todos sus empleados se preocupan por siempre prestar atención a sus invitados, para lograr que su experiencia sea placentera. Todos predican con el ejemplo. Esto es algo que tiene que ser primordial en todas las empresas que buscan el éxito. Si esperas que el cliente tenga una experiencia placentera, primeramente tienes que lograr que todos los empleados se sientan tan identificados con tu empresa al grado que se pongan la camiseta y logren crear valor para sus clientes en todo momento. En el libro le llegan a preguntar al director general de Disney, ¿cuántos empleados de limpieza tienen? A lo que él contestó, 45,000 empleados de limpieza. Es decir, que desde el encargado de limpieza hasta el director general de Disney tienen la responsabilidad de mantener el parque de Disney limpio. A los que han ido a Disney, ¿alguna vez han visto basura tirada? Y es que esto provoca un efecto dominó. Al ser los empleados tan limpios, provoca que los mismos invitados eviten tirar basura fuera de los botes. Además,
Todos y cada uno de los empleados desea preservar esa experiencia mágica que solo Disney puede crear, para así ayudar a los invitados a disfrutar de su visita al máximo, buscando de manera activa la oportunidad de crear un momento mágico. Todo esto es lo que puede pasar cuando tus empleados predican con el ejemplo. Todas las cosas predican con el ejemplo. No solo las personas dan ejemplo de lo que piensa una empresa, también lo hacen las cosas. La limpieza de tu local, el estado de tu mobiliario, tu aparador, tu computadora, el olor, etc. Es cierto, a veces los invitados no perciben el nivel de atención a los detalles en algunas cosas, lo cual no influirá en su experiencia, pero los integrantes del reparto sí, y esto es lo importante, porque hay una congruencia con la cultura. En Disney, todas las cosas se predican con el ejemplo. Se escucha mejor a los clientes a través de muchas orejas. Esta lección tiene mucho que ver con la lección número 3, de todos predican con el ejemplo. Aquí se refiere a que todo el personal debe estar pendiente de escuchar las necesidades del cliente, sin importar el cargo que tengan, además de proporcionar los canales adecuados al personal para distribuir la información que otorga el cliente, para así conocer sus quejas o incomodidades, y siempre mantener la mejora continua para fidelizar a los clientes. Disney lleva más de 20 formas diferentes de conocer la satisfacción del cliente, y todas ellas son divertidas, y enfatiza mucho el recompensar a los clientes de alguna forma por su tiempo. Es de vital importancia realizar encuestas, pero es igual de importante usar otras fuentes de información. Es importante siempre tomar en cuenta la información que proporcionan los empleados acerca de los clientes, ya que es la manera de escuchar a sus clientes directamente. Recompensa, reconoce y celebra. Muchas empresas no procuran retroalimentar a sus empleados, y esto es algo que puede causar situaciones negativas dentro de la organización. Disney nos habla de reforzar el uso de la retroalimentación positiva con tus empleados. Existen 3 tipos de retroalimentaciones: retroalimentación negativa, falta de retroalimentación y retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa es cuando se le castiga a un empleado cuando realizó algo incorrecto. La falta de retroalimentación puede terminar desmotivando a un empleado a tal grado que terminen renunciando a sus compromisos. Casi nadie comprende la terrible sensación que produce no recibir retroalimentación. Pero, ¿qué es la retroalimentación positiva? Es el reconocimiento que le das a una persona sobre una acción determinada que fue hecha de manera sobresaliente en el ámbito laboral. Las empresas emplean más tiempo señalando errores que logros, aunque las personas hacen más cosas bien que mal. La clave que nos dejan en esta lección es que logres diariamente hacer 3 retroalimentaciones positivas por una negativa a cada uno de tus empleados. Recuerda que tus empleados tratan a los clientes del mismo modo en que son tratados. La 7ª y última lección. Todas las personas constituyen la diferencia. Básicamente, en esta lección refleja que todas las personas dentro de la organización son importantes, y la organización no sería la misma si faltara alguna de ellas. Todos aportan su granito de arena para hacer de Disney un hogar, una de las empresas más importantes de todo el mundo, una de las más exitosas y simplemente el lugar más feliz de todo el planeta. Si te gustó el video y te interesa saber aún más acerca de los secretos de Disney, en la descripción te dejaré un link donde puedes adquirir el libro de las 7 claves del éxito de Disney. Créeme, estoy seguro de que te encantará. Te mando un gran saludo, cuídate y hasta pronto.